Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Comenzamos este jueves con mucha alegría. ¿Por qué? Porque es un día que, aparte de hacer este programa, tenemos todas actividades. Exacto. ¿Vos dónde estás? Yo estoy en el cerro de Montevideo, camino a La Paloma 2010, a partir de las 19:30 horas, hoy tratando el tema Y de repente. Y de repente. Con el señor Ricardo Rojas, que es el que va a estar dando la charla. Muy bueno. Nosotros estamos acá con el grupo de inmigrantes, que estaremos hoy a las 19:30 horas. Pero también Rode Cecilia está en Vilar de Bo. En Pilar de Bo 1900, también a las 19:30 horas. Y ¿Frente a dónde? Frente, no, al Club Goes. No sé. Ya sabemos. Ya estás de vuelta. No, pero aparte... Apuntá para la campaña del año que viene. Pero sí les quiero avisar que mañana a las 19:30 horas, 19 horas, tenemos a Flavia Walsh cantando sus últimos temas acá en vivo en Lorenzo Carnelli 1070. Así que mañana hacemos un pequeño cambio, que siempre hacemos reunión de oración, pero vamos a escuchar a Flavia Walsh, que siempre esa alegría y esos cánticos que ahí la vamos a tener mañana. Exactamente. ¿Y el domingo cómo estamos? El domingo, camino a La Paloma 2010 a partir de las 11 de la mañana. Nosotros estamos a las 10:30 de la mañana en Lorenzo Carnelli 1070 y Rode Cecilia Telechea. Domingos 18 horas en Vilar de Bo 1900, frente a Club Goes. Lo tenía que decir y se dijo, ya está, me voy. Con la copa de Charlando en Familia. La taza. Con la taza de Charlando en Familia. Y para la envidia de los puertorriqueños estamos tomando pomelo del Uruguay. Ah, sí. Sí, porque los puertorriqueños... Toronja para ellos. Sí, para la toronja, Toronja, mirá. si ellos son toronjas, les encanta. Vienen acá y se llevan las botellas. Pero no hay en... No hay. Mirá. O sea, hay toronja, pero no hay, No hay- Si con tienen que no hagan efervescencia. jugo, ¿no? Claro, no hacen jugo, no Qué eso. raro. Hay algunas marcas muy especiales, pero no es lo más popular como acá, viste que... No, Sí, porque sí. en Puerto Rico tienen el jugo de palchas, que es el maracuyá nuestro. Oh, qué rico. Entonces le dicen jugo de parchas. Ah, bueno. En puertorriqueño dicen palchas, pero le mando un saludo a los Y ya puertorriqueños. nos das el pie para el tema que vamos a tratar. Porque hablando de jugo de parcha, jugo de naranja, mucho que se toma en Puerto Rico, en Estados Unidos, todo eso, uno que piensa que va a la heladera, agarra la botellita, se sirve y es instantáneo. Y realmente hay un proceso. Hay un proceso detrás de todo eso. Hay un proceso muy grande que tiene que ver, por ejemplo, con plantar una semilla, que forme una planta. Esa planta tarde años en crecer para que empiece a dar fruta. Después de muchos años da muchas frutas y con eso hacer los Y exprimidos. cuando eso empieza otro proceso. Porque hasta desde el lavado de la fruta, el arrancar la fruta, seleccionarla, el lavado. Producirla. Bueno, ahora es todo muy industrial, ¿no? Pero Esto de automatizado. cualquier Yo fui manera, en mucha Salto. gente, y hay algo que la otra vez escuché en internet que me llamó muchísimo la atención, que las personas pensaban que la leche, se enteraron en España que la leche salía de la vaca. Como si la leche era instantánea No. de verdad. Sí, no pongan No, cara así no. porque... No te estoy embromando, es real, hay varias. Búscalo en redes sociales y te vas a enterar que mucha gente dejó de tomar leche en España porque se enteró que lo sacaban de la vaca. ¿Me estás jodiendo? No, es verdad. Chequeado, recontra chequeado, y a Valeria sabe porque me parece que hasta lo vio en algún momento, ¿no? Bueno, lo buscan después. Y entonces pensaban que era instantáneo, que vos ibas a la heladera, agarrabas el vaso de leche, te lo ponías en la tacita y después ya estaba. Pero la realidad es que hay cosas que llevan sus procesos, como también, porque vivimos en un siglo donde todo es muy instantáneo. Todo rápido. Todo es muy instantáneo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que pasó hace un par de meses atrás
Una de las audiencias más grandes que tuvo este 2023 fue un evento que se llama Super Bowl en Estados Unidos, con más de 130 millones de personas mirándolo. Y lo que pasaba ahí, aunque todos piensan que es instantáneo, hay creo que 15 segundos de diferencia entre que sube satélite y sobre todo el recital le hacen un delay de 20 segundos, cosas si hubo un problema, pueden enmendarlo y solucionarlo. Mira. Pero hoy básicamente te enteras de las noticias casi instantáneo. Sí. Acuérdense, hoy hace poquito se conmemoró un año del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y cuando cayeron las primeras bombas en Ucrania había una cadena transmitiendo para todo el mundo las primeras, y eso es básicamente instantaneidad. Otra cosa que la gente ha perdido con el correr del tiempo es, por ejemplo, los que se acostumbraron al microondas, generaciones más chicas, le das una cocina y le das una olla y no saben cómo calentar una leche. Porque ya está en la instantaneidad Yo de estoy en eso. Meter en el microondas. un minuto y ya está. Un minuto y nada más. Exacto. Con los cafés también. Mi hija es una gran El café amante. instantáneo. Es una gran amante de café Sí, y protesta mucho, por ejemplo, porque yo tomo café instantáneo, un sobrecito, lo vuelco en la Claro, leche ya está. y ya está. El bascolé No, es instantáneo también. El bascolé es instantáneo. Pero la primera publicidad la fue chocolatada. el Bracafé, el Bracafé Aclaro porque instantáneo. mucha gente no conoce con el término bascolé. La chocolatada, La ahí va. chocolatada, pero es muy uruguayo. Claro, Tomamos tomar bascolé. claro, lo que pasa es que yo me acuerdo de Alejandro, que Claro. caminaba por la pared. Exacto, es lo mismo que con los championes. Los championes es una expresión muy uruguaya. No, Championes, ¿vos te Por la acordás marca. ¿Por qué? Por la marca. por Champion. ¿Te acordás el campeón aquel que era para jugar al básquetbol, que eran azules y tenía el redondelito blanco? Sí. Y esa marca se puso en el Uruguay, así que a las zapatillas todo el mundo dice, me voy a poner unas zapatillas marca Nike. Es ridículo. Claro. porque- Me voy a poner Unos unos championes. championes. Tengo Championes. championes. Exacto, esa es la versión uruguaya. Pero hay cosas que la Biblia, por ejemplo, hablando de escatología, dice que todo ojo lo verá, la vuelta de Jesús. Y cuando fue escrito esto en los primeros siglos, la instantaneidad no existía. El primer Claro. siglo. No había Claro. casi, o sea, era impensable para ellos lo que hoy nosotros asumimos que si todo ojo puede ver una noticia que está corriendo impactando el mundo. Porque hoy por redes, por televisores, por la forma que sea, te llega por Claro. grupo de WhatsApp Sí, sí, o sí, sí. de Messenger, te mandan la información y vos lo ves. También cuando dice, por ejemplo, de que Roma va a ser destruida en una hora. Ujú. O sea, en ese momento era impensable. Porque Ahora- con los ejércitos que había en ese momento le hubiera llevado días, capaz. Meses, acordate Meses, que la época claro. la Se época que trincheraban. se Se sitiaban, sitiaban y entrale. los romanos fueron unos grandes avanzados en los que ponían las rampas de asalto y entonces Claro. podían entrar en los lugares, pero por armar la rampa les tardaba Sí, sí, meses. sí, claro. ¿No? Y bueno, y creo que una de las cosas que nos está cambiando ese concepto de todo instantaneidad. De hecho, por ejemplo, ¿te acordás que cuando surgió hace unos años atrás el COVID, los chinos marcaron la tendencia armando un hospital en menos de 15 días? Sí. Una cosa, una locura, era súper instantáneo, súper todo rápido. Y hoy estamos tan acostumbrados a la instantaneidad, a todo lo que es ya, que no nos podemos imaginar cosas como que puedan tardar su proceso, su tiempo. Y algo que tenemos que entender en nuestra vida espiritual tiene que ver con eso, ¿no? Ese concepto de instantaneidad volcado a nuestra fe, volcado a nuestra creencia. Entonces, cuando Dios no opera ya ahora, ¿no? Definitivamente empezamos a replantear si nuestra vida espiritual está bien, si nuestra creencia está bien, si realmente en el lugar donde me estoy congregando las cosas están bien, porque decimos, no, pero ¿y si no está ocurriendo esto ya rápido, tan rápido? Y nos olvidamos que cuando vemos en la Biblia, los grandes hombres y personas de Dios tuvieron su proceso. Sí. No se salva Jesús,
porque Jesús no empezó su ministerio con 15 años, ni con 8, ni con 7, sino que comienza con 30 años. Claro. O sea, hay un aprendizaje, hay un conocimiento, un desarrollo del individuo. Y si mirás... En los cuales dice que María miraba y observaba todas las cosas y Había la guardaba destellos. en el corazón. y las guardaba en el Diciendo, corazón. esto es extraño, esto. Sí, sí, algo pasa acá. algo, sí. Bueno, es raro eso, ¿no? Sí. Porque que me diga que María los guardaba y se preguntaba eso cuando había más raro que el nacimiento de Jesús, que es el único Claro, caso de la historia. Sí, sí, olvídate. ¿No? Pero no tenemos que olvidarnos que somos humanos. No, y aparte el contexto. Y el estar, la convivencia mismo de ella estar viviendo con el Hijo de Dios Claro, durante años, porque 30 años. es lo que pasa. Uno se rutiniza y pasa a ser tu diario vivir. Claro. Y ya que el ángel se le apareció y le Exacto. dio eso, que nació un hijo sin tener Sí. relaciones, Ella ya que lo- había ella quedado que en la lo- historia. Y ella que vio esas cosas de cerca y los que la veían de lejos que decían, pero si este es el hijo del carpintero. Pero aparte hay que entender que estamos hablando de una mujer, porque en aquel momento eran 14, 15 años que tenía, Claro. pues se casaba en esa época, Sí. y no estaba viviendo en Jerusalén, estaba en Galilea del Norte. O sea, hay que ponerse en el contexto de donde María estaba. Entonces era muy difícil poderlo comprender, por eso guardaba en el corazón como diciendo, ¿y esto? Claro. Ya esto ya es demasiado. Ya quedé embarazada sin haber tenido relaciones con José. Ahora me pasa esto. Ahora veo lo que está pasando con Jesús. Y Se claro, esto es encuentran- demasiado. Pasan una cantidad de cosas, porque se encuentran en la puerta del templo con Simeón y con Ana, la propia Claro. Sí. Y que- ellos le dicen, Simeón, por ejemplo, le dice, mis ojos, Señor, llévate a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la La salvación. salvación de Israel. Y ella está mirando eso. Entonces, es apabullante en la situación de María. No lo puede comprender, Tremendo. llevó mucho tiempo. No fue instantáneo. para todo. No, por eso No, te digo, no fue no instantáneo. hay. Y si vos mirás, porque vos, Pablito, que sos un gran amante del apóstol Pablo, que siempre lo hace, su proceso también no fue, tuve una revelación, Dios se manifestó en una luz, encontré a Jesús. Claro, lo lees en la Biblia y parece que fue Y, inmediato. y ya pero no. automáticamente se Claro. transformó en el apóstol Pablo. No, el no. que, 14 años el que, pasaron. el que convertía a personas. 14 años 14 pasaron. años pasaron. Exacto. Es así. Y cuando vos entrás a analizar, porque claro, uno lee la Biblia y capaz que, como decís vos, Yo en cuanto a la doctrina soy fanático del apóstol Pablo. bueno, está, pero siempre haces mucha Pero mención. soy fanático más bien de David. Pero haces mucha mención a Pablo. Sí, yo también, yo Pero yo también. con respecto a la doctrina. Las Pero, enseñanzas que da. pero vos ves impresionante. que hay un proceso de 14 años. Claro. El proceso de José, de que él tiene un sueño donde va a ver a sus hermanos y su madre y padre arrollados ante él, le tardó añares. Añares. Todo un proceso para que se cumpla esa voz profética. Entonces, capaz que hoy una persona fue el fin de semana y recibió, ay, Dios me habló, Dios tocó mi corazón y me dieron una palabra que Dios me va a usar en las naciones. Muy, muy clásico de palabra profética. No sé por qué Dios solo se ocupa de eso y no dice otras cosas, pero bueno, no estoy para juzgar eso. Mañana te toca lavar el baño. Entonces, sí, bueno, entonces mañana me voy a sacar un pasaje. Claro. No. Esperá los procesos, esperá los tiempos, esperá los momentos. Porque si bien Dios hace cosas instantáneamente, Dios hace accionares instantáneos y los milagros en definitiva, ¿qué es? Un accionar instantáneo de Dios en una persona que se estaba muriendo, por ejemplo, y que recobra la vida, como la hija de Jairo, o una persona que tiene un flujo de sangre y toca su manto y recibe un milagro, es algo instantáneo, Claro. ¿no? Pero detrás de ese proceso instantáneo hay una enfermedad que llevó tiempo. De hecho, la mujer de flujo de sangre, 12 años. además de eso, perdió toda su economía. Todo perdió en médicos. Jairo llevando al maestro a conocer a su hija para que orara porque estaba enferma, se entera que se murió. O sea, la resurrección es el Lo proceso. que habrá sido el camino hasta llegar a la casa.
ponete a imaginar los minutos que habrán sido minutos. No, fue tiempo porque él se detiene con la mujer. Con la mujer Es y tremendo. cuando termina la mujer, cuando la algarabía generalizada, le dicen, dejalo al maestro tranquilo. Claro. Yo me imagino Jairo, a mí me gusta mucho esa historia porque me imagino a este hombre Las cosas saliendo que de habrán pasado su por la cabeza de casa, él. fue a buscar a Jesús, llegué hasta allá, logré que viniera conmigo, porque No, como si o Jesús no algo- tenía otra algo cosa. más grande todavía. Él era miembro Del Sanedrín. del Sanedrín. Romper con todas las leyes habidas y por haber religiosas, romper con el que dirán. Viste que a veces Sí. la gente tiene, pero yo no voy a hacer porque mira, ¿Qué van a decir? piensan esto, ¿qué van a decir de mí? Que esto, que el otro. El hombre no le importó ser quien era, rompió con todas las leyes habidas y por haber para llegar a Jesús. Claro, pero además llega y lo logra convencer que lo acompañe. No, Jesús es como que vos tuvieras que predicar en una campaña evangelística a 5.000 personas, Los deja Anacondia, 5.000 personas en una campaña evangelística, y viene uno y lo convence a Anacondia para llevarlo a la casa. Claro. Es Entonces, tremendo. vos te das cuenta que a veces porque el milagro es, niña, levántate y ocurre el milagro. Claro. Eso es lo instantáneo. Instantáneo, sí. Pero el proceso del ser humano que lleva a ese milagro y son desilusiones, tristezas, angustias, Todo, desesperación, para que en un momento aparezca lo instantáneo, ¿no? Y como vivimos en un tiempo tecnológico donde todo es casi instantáneo, o no nos damos cuenta, porque el otro día las comunicaciones entre computadoras a veces son micros de microsegundos, hay un pequeño delay, un retraso, pero para un ser humano casi No se nota. indetectable. Vos decís, esto es instantáneo, y pensamos que toda la vida espiritual tiene que ser instantáneo. Y creo que ahí es donde surgen los problemas, las situaciones, cuando no existen las preparaciones, no existen los desarrollos, no existen los tiempos. Porque cuando una persona instantáneamente, a veces Dios lo usa, si no hay quien lo sostenga alrededor con base sólida Claro. y firme, todo lo que se logra de la noche a la mañana, como rápido sube, ¿qué es lo que pasa? También cae y se viene abajo. Digo, hay excepciones, no quiero generalizar, pero creo que vivimos en un tiempo de tanta instantaneidad que nos olvidamos de los procesos, que nos olvidamos de las cosas que Dios quiere desarrollar a través de los años, ¿no? Vos fíjate que para que aparezca un Moisés tienen que pasar 400 años. Para que aparezca un Jesús hay otros 400 años de silencio. Vos, Sí, claro. en definitiva, es un cambio. En la Biblia leo el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y miro para la hoja anterior y vos decís, un cambio de hoja. Sí, pero son 400 años. Más de la existencia de lo que tiene el país Uruguay como nación. Claro. ¿No? Porque El doble. estaríamos hablando de 2200, 20, 25, 30, como quiera, donde lo quieras adjudicar. Son 400 años, es un montón de tiempo. Y nos olvidamos de los tiempos de Dios. Que vaya, por decirlo de alguna manera, también no todo, desde el libro de Génesis vos te das cuenta que no todo es instantáneo. Porque pensamos, Dios tardó un día en hacer una cosa, otro día otro, 6 días Sí, tarda 6 días de la creación. la creación. ¿Por qué no lo hizo instantáneo? Porque llevan procesos. Y no puede existir una cosa si no está fundamentada en lo otro. O sea, no podían haber plantas si Dios no separaba el día y la noche o creaba las cosas. Entonces, hay procesos que después solidifican para el otro paso espiritual. Y a veces, como todo es... y se da en la literatura, 21 pasos para ser el líder perfecto. Sí. 12 pasos para ser millonario. Viste que ahora Sí, los sí, bestsellers todos los libros son así. son así. Es como que doy 10, 12 pasos y mañana ya soy millonario, mañana soy feliz. Y cuando esas cosas te confrontás y después decís, pero no era tan así. No.
¿Por qué existe esos procesos? Porque estamos acostumbrados a un mundo instantáneo, a un mundo donde todo es ya, donde todo es rápido, donde todo lo que pasa ahora todo el mundo lo tiene que saber. Y no es así. Bueno, este programa es un ejemplo de esto. Nosotros hoy, gracias a la cadena Apocalíptica, gracias a las redes, llegamos a otros lugares que nunca nos imaginábamos estar cuando empezamos solo en Radio América. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que entender que no todo es instantáneo en estos tiempos. Exacto. No somos el Bracafé del Señor, ni somos la Coca-Cola instantánea, pero sí necesitamos un proceso en nuestras vidas y en eso estamos nosotros tratando con toda la audiencia de este programa Charlando en Familia, porque toda la vida y el ministerio nuestro que tenemos, todo ha sido un proceso de nuestra conversión, todos los caminos que hemos tenido que pasar, por ejemplo, para poder llegar a este programa Charlando en Familia. Que esto es un proceso, esto no se hizo de la noche a la mañana. Claro. Esto lleva tiempo, lleva espacio, lleva dinero, lleva una cantidad de cosas que no surge de un momento para lo otro. Entonces, eso es lo que le tenemos que recomendar a la gente. Tenés que dejar de vivir en esa forma instantánea, esperarlo todo ya, rápido. ¿Viste? Hay gente que necesita una oración. Un día llevo y Dios no me contestó. Oraron por mí, no pasó nada. Claro. Al otro día, pasaron 2 días. Y entonces, ¿qué estás esperando? Que Dios parecería que muchas veces al Señor se le confunde como la lámpara de Aladino. La frotás y viene el genio y te dice qué es lo que es y ya inmediatamente aparece todo. No. El Señor también hay cosas que las hace rápidas, instantáneas. Hay milagros que han sido rápidos, pero hay otros que es un proceso. Imagínate la gente que realmente espera esos tiempos de Dios también. Y están también los que se aburren y dejan en el camino. Claro, porque no logran esperar los procesos. No logran esperar el proceso. Caso de eso es Saúl, ¿sabes? Porque Saúl, el profeta Samuel le dice, no, yo voy a hacer el sacrificio antes de empezar la batalla, antes de empezar la guerra. Sí. Y él demoraba, y creo que Dios demoró a propósito para saber, para haberlo probado. Y entonces él agarró y dijo, como no viene, el sacrificio lo voy a hacer yo. Y cuando viene Samuel le dice, locamente hiciste. ¿Qué hiciste? No, es que tú no venías. No. Tenías que esperar el proceso, aunque sea en el último minuto, cuando luego tenías ya la gente encima, iba a aparecer el profeta. Entonces ese es el problema, que este tema de hacer las cosas instantáneas no es solamente de ahora. Existió siempre el tema ese. Sí, claro. La gente lo quiere todo rápido, ya. Bueno, y trae esa colación un ejemplo de las consecuencias que tiene por no esperar el proceso o querer todo instantáneo. ¿Cuál es la consecuencia de Saúl? Pierde su reino. Pierde su reino. Pierde la bendición que Dios le había regalado. Sí. Y yo te lo voy a llevar a un ejemplo muy grande. ¿Cuántas personas conoces que de repente, hablo de 2 cosas que muy uruguayas, ¿no? Que ganaron el 5 de oro y de la noche a la mañana ganaron un montón de plata o sacaron la lotería y de la noche a la mañana se llenaron de plata y 15 días o un mes o 2 años después no tenía nada. Le pasa a grandes futbolistas. También. Que ganan fortunas. Que ganan fortunas instantáneas y no tienen los procesos, no tienen dilapidaron el temple, y vos lo ves que claro, y de repente se cortó la carrera, se cortó las cosas, no hiciste inversiones, no hiciste nada y de la noche a la mañana te quedaste en la nada. Entonces, a veces esos golpes, por decirlo de alguna manera, instantáneos, de que decís, ahora sí me cambió la vida. Si no tenés el proceso que sostiene, si no tenés el conocimiento de cómo hacerlo, definitivamente no dan los resultados a lo largo del tiempo. Momentáneamente, y sí, por 1 año me di la vida loca, pero después... Eso pasa a nivel ministerial. Nosotros como pastores lo hemos visto, de gente que crece rápidamente, te dominan la palabra, tienen una buena terminología y ya lo ponen de pronto al frente de una iglesia y la iglesia después desapareció todo porque no pasó por el proceso. Ese proceso de lo cual en todas las áreas de la vida. Vos fíjate, para llegar a ser un profesional,
un arquitecto, un ingeniero, Un futbolista. un futbolista. Tenés que pasar por todos esos procesos para llegar al momento en el cual se produce el destaque o comienza realmente a funcionar la profesión que has hecho. Sí. O sea, para llegar a ser un profesional tenés que haber pasado por la escuela, por secundaria, por universidad y todavía después cuando te ponen que sale el primer trabajo te faltó la experiencia. También. Y tenés que también. pasarte unos 10 años de proceso para que logres a llegar a tener un cierto nivel, un cierto nombre. Y hay gente que te dice, yo me acuerdo cuando yo recién me casé, teníamos un problema con, Estela estaba con un problema de salud y llamamos a un médico y entonces lo vimos demasiado joven y entonces le digo, ¿sos joven? Sí, esta es la primer visita de ustedes que voy a hacer. Yo no tengo experiencia, entonces Estela dijo, ¿en manos de quién nos metimos? Sí, claro. Mirá lo que son las cosas. Sí, siempre hay una primera vez. La primera vez que vino, es más, si está escuchando este programa... ¿Cómo se llamaba? Ante Genone. Ah, bueno, ya quedó. Ante Genone. Si está vivo y lo está escuchando, le mandamos un saludo porque después de eso, después 25 años atrás, era un médico muy destacado. Y entonces nosotros decíamos pensar que El primer caso que nos vino a visitar, pero nosotros, primero... ¿Y nos habrá dicho la verdad? Claro. ¿Le habrá invocado a lo que el problema que tenía? ¿El medicamento lo tomaremos? Porque era el primero, pobre. Exacto. Y todavía lo dijo. Muy fuerte. Exacto, pero tenemos que ir a hacer un pequeño corte, el tiempo va pasando y esto no es instantáneo. Ya. El tiempo pasa. Adelante, Nos vamos Valeria. poniendo viejos. Mandá el corte, Valeria. Inicio de espacio publicitario. Y ahí arrancamos con este tema. Jesús, oye mi voz. 1, 2, 3. Abre la puerta, el buen pastor, él abre la boca, escucha su voz. Él va adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz. Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz. Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz.
Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y bueno, seguimos con este programa Charlando en Familia que está muy bueno. El proceso y lo instantáneo. Lo instantáneo es como que a veces nos olvidamos de eso. Y de verdad, para llegar a la instantaneidad de todas las cosas, de un microondas, la instantaneidad de recibir por televisión, por celular, por lo que sea que recibas las noticias de instantáneas, rápidas ya, hay todo un proceso evolutivo de crecimiento, porque no existiría la Internet si antes no hubiera generado alguien la corriente eléctrica. Claro. Algo tan básico como simple, porque funciona toda la Internet hasta que se cayó la corriente eléctrica. Tal cual. ¿Entendés? Entonces, vos decís, ay, pero sí, surge esto. Pero cuando vos mirás, definitivamente los procesos son los que te dan los temples. Te dan la capacidad de cuando venga lo instantáneo, porque sí yo creo que hay un momento en nuestra vida que ocurre algo instantáneo, algo que nos sorprende, algo que nos cambia la vida, algo que definitivamente es el accionar instantáneo. Digo, Dios me hizo, me ayudó y vienen los crecimientos, los desarrollos. Pero necesitamos los temples, necesitamos los procesos, los conocimientos, los desarrollos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que uno piensa y decís, Jesús toma a 12 personas, podríamos decir 120, que son los que están en el día, pero el proceso de ellos fue 3 años, 3 años intensivos de curso teórico práctico, de teología, práctica e intelectual, ¿no? Y todavía cuando lo largaron estaban verdes todavía. Y todavía le faltaba. Faltaba. Recién. Tuvieron un largo proceso todos, incluso que hablábamos hoy, Pablo. Porque imagínate que con la sabiduría que tenía, ya la tenía antes de ser cristiano, sin embargo Dios lo tuvo 14 años ahí. Vos sabés que yo me pongo a pensar, yo hoy estoy acá, por ejemplo, ¿entendés? Pero hay un proceso detrás que mi madre oró 14 años para que yo me convirtiera, sin bajar los brazos y viendo cosas en mi vida que vos tenías que decir, este tipo no se va a convertir nunca más en la vida. Sin embargo, el proceso de estar clamando, orando, buscando, no bajando los brazos, claro. No mirando los desánimos claro. que venían al ver cosas que eran irremediables. Entonces vos ves hoy después todo, y el proceso que empieza en mi vida después. Porque yo después me convierto a Cristo y empieza el proceso en mi vida hasta el día de hoy y seguirá. Entonces vos decís, bueno, hay cosas que pueden pasar instantáneas, que sean instantáneas, pero hay procesos de Dios y hay cosas que las vamos a comprender, dice la palabra de Dios, cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Creo que lo he comentado en este programa y yo muchas veces acudo a esto. Como tenemos que estar predicando en muchos lados, no puedo estar preparando mensajes 3, 4 para un mismo día o algo. Y hay veces que yo vengo a la congregación y le digo, Señor, dame una palabra. Yo lo que estoy buscando es una palabra. Yo recuerdo que uno de esos días yo paso al altar y no tenía palabra para dar, porque ya había dado 3 mensajes. Y entonces ahí lo que pedía a los músicos que siguieran cantando, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, para que me inspirara. Y de pronto apareció la palabra. Conclusión, predico 45 minutos y una mujer viene y me dice, pastor, ¿qué mensaje? ¿Cuánto duró en prepararlo? Y me salió instantáneo, 40 años. Sí, claro. 40 años porque estuve estudiando la Biblia. Claro. Y entonces cuando vos estás y te viene una palabra, te vienen inmediatamente todas las demás palabras. Las ideas. Pero eso es un proceso. Entonces, compartir una palabra a veces es todo un proceso de todo lo que has estudiado, de lo que has hecho. Por eso no podemos largar a nadie de la noche a la mañana, tomar una Biblia y salir. No, tiene que haber un proceso que es el discipulado. Exacto. El prepararse. Aunque Jesús, por ejemplo, hace la instantaneidad con el endemoniado gadareno,
que se quería ir con Jesús y le dice, no, vos andá lo suyo, y que no le va a llevar, decirle, Claro. no le des un curso de teología. No, no. Contale Andá a tu contar lo vivencia, que Dios contá hizo en tu tu vida. vivencia. Y eso es Claro. instantaneidad, es decir, Sí, sí. Dios hizo esto en mi vida y yo puedo ir a contarle a mis Sí, personas claro. lo que Dios me ha hecho. Es más, el gadareno no tenía ni que hablar. Se mostraba como estaba nada más y ya la los gente que- decía, los ¿qué que- pasó con este? Y él solamente tenía que decir, Jesús, nada más. Exacto. Nada más. Pero ahí ves un ejemplo de una persona que Dios lo comisiona instantáneamente. Recibe un milagro, recibe algo poderoso, sin embargo, no lo manda a dar un curso de teología Dijo bíblica y grande- sistemática. No, di cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Compartir. Eso creo que sí es Eso sí, instantáneo. eso Hay algo que dice el querido Walter de Cuadra. Dice, dice, que lo que a mí me costó años estudiar y aprender, dice, se los doy en 2 minutos a ustedes. Claro. Si es así, Sí, ¿Entendés? sí, es tal cual. Es impresionante. Eso es instantaneidad. Eso es instantaneidad. Está recibiendo algo instantáneo que a otra persona le costó 35 años. Es que hoy nosotros, 2023, somos el resultado de tantos procesos que han durado miles de años. Y es por eso que hoy las cosas corren más rápidas. Porque ya tenemos algo que lo solventamos y lo sabemos. Imagínense cuando se creó la primera rueda, que es como el avance, digo esto porque es como que la gente Como considera un cambio ahí. el avance tecnológico más importante de la humanidad, la sí. rueda, ¿no? y después la polea. La polea, después la electricidad, o sea, entonces ahora, como ya se saben un montón de cosas que ya la experiencia lo tiene, seguimos avanzando y uno se queda sorprendido de las cosas como en estos últimos, porque antes se hablaban de procesos de siglos. El siglo esto está marcado por esto. Ya en los últimos tiempos se hablan de décadas. O sea, la década del 80, el 90, Claro. de qué marcan ese tipo de décadas, porque hay un crecimiento exponencial de lo que es tecnología y avances que hacen todo más rápido y más simple y más sencillo, ¿no? Porque hablemos desde ayer hacías mención a la lavarropa de material, que todo lo que te peinamos cana en algún momento sabemos de qué estamos hablando. ¿De hormigón? De hormigón, exactamente, pero que las generaciones nuevas no lo van a saber. No. Mis hijos nunca lo vieron. Luca lo vio, por ejemplo. Mis hijos no lo vieron. Sí. Mis hijos conocen el lavarropa. Entonces, lo que se transforma hoy es... O sea, la vio parada ahí nomás. Pero no vio No, a tu no, mamá no. metiendo trapo y No, no, cepillo y dale, refregar. Un chico me dijo, ¿cómo hacían ustedes para vivir de jóvenes que no existía el celular? ¿Cómo? ¿Cómo vivían? Y acá estamos viviendo, estamos vivos, no nos morimos, no murió la gente. Y entonces esas cosas que se hacen tan naturales tienen que haber pasado un proceso, como el tema del Claro, celular. Claro. pero hoy encontrás una Pero gener- antes estaba, por ejemplo, alguien agarraba el teléfono en la casa y decía, dale, cortá que están corriendo los cómputos. Los cómputos, así. Están corriendo los minutos. ¿Es así o no? Claro, pero lo que sí lleva a las nuevas generaciones es un concepto de instantaneidad y de rapidez. Claro. Mis hijos, por ejemplo, cuando ven que yo estoy peleando con alguna aplicación que no me está... Dame el celular que yo te da y me lo hicieron. Mucho más rápido. Yo llego, yo tardo, pero llego. Pero entonces, porque ellos están viviendo una generación de la instantaneidad. Vos tenés un espíritu millennial igual. Sí, pero cuando se lo das a mis hijos se ríen porque no soy tan rápido, a mí me cuesta mucho más llegar. Yo quiero ser un Z, voy más allá, quiero ser un Z. Pero estas generaciones están creciendo en ese proceso donde todo es instantáneo, es todo ya, y lo están acostumbrados. O sea, porque la tecnología del celular que ha revolucionado todo nuestras vidas, porque a un chico de menos de 15 años decirle que le sacás el celular y es como que le sacás la vida. Claro. Pero de que te lo saco yo ahora vos, el tuyo. Yo no vivo muy aferrado, aunque mi esposa ¿Eh? dice que yo vivo aferrado al celular, yo no vivo.
De hecho, si me escriben a veces, preguntar a varios me ha escrito y le contesto largas horas después y me imagino. No, a mí también me contesta varias horas después. Sí, porque no vivo pendiente de eso. Y más, por ejemplo, lo que me pasa es que ahora, por ejemplo, para hacer el programa corté los sonidos y me acuerdo dentro de 4 horas que está sin sonido y entonces no me entero. Pero entonces, cuando alguien no... La peor que hoy te puede decir es, me encajó el visto y no me contestó. Entonces ya se enojan porque no hubo una respuesta, no hubo un feedback, porque vivimos en la espontaneidad. Nosotros que teníamos que esperar mi llamada de mi tía de Buenos Aires 4 horas para podernos comunicar, y bueno, sigo haciendo mi vida, sigo haciendo las cosas. Pero el problema de todo esto es cuando pensamos que la vida espiritual todo es instantáneo, y cuando lo empezamos a analizar no lo es, ¿no? Porque muy de ahora es, yo voy hasta el supermercado, compro la comida, lo pongo en el microondas y en 2 minutos estoy comiendo. Cocinar un pollo al horno, no lo haces en 2 minutos. No lo haces en 2 minutos. Pero así te compras una lasaña ya prefabricada, la metes en el microondas y en 2 minutos estás comiendo. Estás comiendo. Yo aprendí a trabajar con el microondas y en 18 minutos hago un pollo. Aprendí, lo tengo, 18 minutos clavado. Un pescado 12 minutos. Mirá. Igual de cualquier manera, 12 minutos, si yo voy y lo compro congelado ya hecho, en 2 minutos estoy comiendo igual. Eso sí. No, pero sí es un grave problema esto de la instantaneidad. O sea, tiene su lado positivo como todas las cosas, porque obviamente estás informado, estás actualizado, sabes lo que está pasando en todas partes, tenés un contacto con las personas, no importa en el lugar del mundo donde se encuentren. Yo tomo el celular y hablo con amigos en cualquier parte del mundo instantáneamente, pero cuando aplico eso a nuestras vidas, estamos en un grave problema. Porque la gente espera que Dios actúe instantáneamente, porque la gente espera que Dios haga todo ya. Todo es ya, necesito recibir mi milagro ahora, y si esto no funciona me voy a ir a otra iglesia, me voy a ir a otro pastor, me voy a ir hasta que aparezca eso que necesito. Como si cambiar de iglesia cambiáramos de Dios. Claro. Fíjate que Jesús le dice a los discípulos, esperen en el aposento alto porque van a ser investidos de poder. No aguantaron. Y 10 días. No aguantaron. Muchos no aguantaron, se fueron. 10 días orando y esperando. Che, pues un día hay que pasar 24 horas, encerrados todos en un lugar, orando. 2 días, 3 días. Ya la gente a los 4º, 5º día empezaron a irse. Al principio serían 500, como uno Sí, a veces saca sí, las más o cuentas. menos. Y cuando llegó el Terminaron momento, 120. Pero habían 120 que aguantaron 10 días. Pero mirá qué bárbaro, en 10 días, ¡pum!, el Espíritu Santo lo llenó instantáneamente, pero tuvieron que pasar un proceso de 10 días para esperar Claro, a eso. pero todo el mundo se queda en qué? En que recibió el Espíritu Santo, Sí. pero los 10 días nadie Los te lo 10 cuenta. días, No. hay que Nadie estar te- 10 estaban días. clavando ahí. Nadie te los dice. Nadie se acuerda. Nadie te los dice. Sí. Y hoy, por ejemplo, que se habla mucho del avivamiento que hubo en Estados Unidos en la Universidad de Hashburn. Ahí va. Hashbury. Exacto. Muchos estuvieron en ese momento, pero estuvieron días y días Tuvieron días. Creo que Días. 14 días llegaron a estar con un Exacto. culto de corrido. de corrido. Y salieron todos bárbaros y la gente que iba a recibir y todos fueron contagiados e inmediatamente eso surgió porque la gente se está quedando con el avivamiento de Ashbury, pero hay cantidad de universidades que hoy en día se están prendidas y nos olvidamos lo que está pasando en África, lo que está pasando Claro. simultáneamente en Asia, en todos los lugares. Esto no es una cuestión privativa de eso. Donde hay bautismo de 500.000 Sí, personas sí, en sí, África. sí. Sí. Mira, justamente ayer Un millón recibí... de personas. Reinhard Bunke llegó a hacer bautismo de 1 millón de personas. Pero mira, el pastor Hankel de Kenia, hace 5 años comenzó la obra en Kenia y hoy tiene 91 congregaciones, 91, y una de ellas anda en los 3.000-4.000 miembros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró sobre toda esa gente y está viendo un mover grande, pero ¿cuánto tiempo él estuvo para buscar de Dios? ¿Cuánto Bunken estuvo para buscar de Dios? Él, de hecho, era un teólogo alemán Que no había tenido muchos histórico, resultados en Alemania. Sí. que llega allá, empieza a predicar y empieza, sin que él quisiera ni lo supiera, empezaron a haber resurrecciones de muertos. Pero él estaba preparado teológicamente para dar conferencias. Para otra cosa. Para otra cosa. Claro. Esas son cosas Entonces, extraordinarias. creo que eso es una de las grandes cosas.
Si vos querés cosas instantáneas y mover de Dios instantáneo, tiene que haber una preparación. Una preparación, un proceso. Le pasa a los apóstoles, le pasa a Pedro, le pasa a Juan, le pasa a todos. O sea, porque ahí es donde surgen los problemas. Cuando ocurren los milagros y no hay quien los sostenga, porque no entendemos. Entonces aparecen y se te entran a mezclar diferentes corrientes teológicas, esto, lo otro, y entonces después se diluye con todas las cosas. Por algo, Pablo hace unas palabras que para mí son importantes, que dicen, cuando analizan el cristianismo, dicen, si estas cosas son de Dios, ¿qué van a lograr? Permanecer en el tiempo. Claro, exactamente. Y yo creo que para evaluar las Ahí cosas... está la historia. Para Ahí está la historia. evaluar Para las decir, hay un avivamiento Sí, o de hubo un Dios. avivamiento, o hay un accionar de Dios, Claro. míralo a través del tiempo. Exacto. Porque Resultado. lo aplico también a algo que siempre yo hablo mucho, ¿no? La gente que va a lugares de hechicerías, ¿reciben instantáneamente milagros? ¿Reciben instantáneamente prodigios? Tengo que decir que sí, ¿no? sí, Pero mirá los resultados de esas personas después de 8 años. claro. Mirá los resultados después de un largo periodo, que creo que esa es la diferencia en Dios, porque las cosas que vienen de Dios permanecen y se sostienen por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, lo instantáneo te dura ese emocionalismo, no sé, por poner una cifra, 5, 8 años, 10 años, Sí. ¿ah? Pero después se diluye. Y yo por eso digo, mirá los resultados a través de los tiempos. Aunque en ese proceso vos tengas subidas y bajadas, ¿no? Porque Claro. no todo... Pero mirá si lograste permanecer en Dios, lográs si realmente hay un crecimiento especial en las personas, si hubo un desarrollo, o quedaron como... No sé, yo me encuentro con personas que las conozco, que las veo hace 20 años y siempre están iguales. O sea, no hay un crecimiento. Y sin embargo, Dios hizo un milagro, pero de esos que vos quedas sorprendido y decís, cómo quisiera que Dios lo hiciera en mi vida. Pero no se ocuparon del desarrollo. Entonces, sí creo en lo instantáneo de Dios, sí creo en lo milagro, en lo prodigio de Dios, pero que tiene que sostenerse acompañado de un proceso que Dios ejecuta en nuestras vidas. Te queremos decir que este programa Charlando en Familia, si te está gustando y querés que alguien lo vea, por ejemplo, podés ir a YouTube o en Facebook. Charlando ¿Y en qué más, Familia. Pablo? Spotify. Bien, Pablito, ahí. Charlando en familia. Y después también a través de Apocalipsis Network, que ahí lo están transmitiendo en más de 40 repetidoras. 40 repetidoras. 11 horas del este de Estados Unidos salimos. 11 horas salimos A las 11 de la mañana. Y si no, estás en CX46 Radio América, los que están en acá de Uruguay. A partir de las 12 12 de Uruguay, 1450 en el dial, www.cx46.com. Y ya rápido te lo decimos, instantáneo. Si querés colaborar con este programa y estás viviendo en el Uruguay, andate a Habitat.net y pagás un acorte, una ayuda a la cuenta 1904 de Charlando en Familia. Así es. Ahora, dentro de un ratito vamos a hacer una oración instantánea. Que ahí está lo que es extraordinario. Muchos pueden recibir a Jesucristo instantáneamente con repetir una oración. Pero después esa gente probablemente no la vayamos a encontrar porque van a entrar en el proceso. Y a veces dejarán de escuchar el programa, empezarán a hacer estudios bíblicos, empezarán a congregar y capaz, como me ha pasado, este programa tiene 23 años, se me acercó la semana pasada una persona, fui a predicar en una congregación acá en la calle Uruguay y Río Negro, y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo recibí a Jesucristo hace 20 años en el programa de Charlando en Familia. 20 años, y llevo 20 años estudiando la palabra, me bauticé, ahora estoy enseñando. Tremendo. O sea, instantáneamente recibió la salvación. Pero pude encontrarme una persona que pasó por el proceso, que me dijo, hice institutos, me bauticé, hice discipulados, hice todo. En estos 20 años, dice, aproveché el tiempo. Entonces, yo creo que hoy hay una gran cantidad que instantáneamente pueden recibir a Jesús y ser salvos y tus pecados son perdonados. Pero van a entrar en el proceso, que de esa nadie se escapa. Pero vamos a estar ayudando en este momento para recibir a Jesús. Nosotros estamos en el proceso en este momento del el asado aniversario.
Ah, sí, estamos gestionando. Ya viene, ha pasado varios, pero ya va a llegar. La vaca está creciendo. Ah, bueno. Está comiendo pasto. La vaca, hay que matar la vaca para que venga entonces la bendición. Hay que matar la vaca. Hay que matar la vaca, bueno. Hay que matar la vaca. Bueno, Por si no lo entendiste, busca la vaca en YouTube y vas a encontrar un programa que se llama Matando la vaca. Exactamente. Pero ahora vamos a ponerle todas esas vidas que instantáneamente van a hacer una oración, sus pecados van a ser perdonados, sus nombres inscritos en el libro de la vida, y ahí comenzar el proceso. Así Ayúdalos, es. Pablo. Así es, un proceso en el cual todos lo hicimos y te queremos ayudar a vos a que lo hagas repitiendo una oración. Cerrá tus ojos donde te encontrás para no distraerte y decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Vengo delante de tu presencia vengo delante de tu a presencia. pedirte perdón por mis pecados. A pedirte perdón por mis Límpiame pecados. con tu sangre. Límpiame con tu Te abro sangre. las puertas de mi corazón Te abro las puertas de mi y te corazón. acepto Y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador y mi personal. Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Esto fue instantáneo. ¿Recibiste a Y además, Jesús? Instantáneamente pasaste de muerte a vida. De muerte a vida. Tremendo. De criatura, hijo de Dios o hija de Dios. Tu nombre escrito en la libra, todos tus pecados, todo lo malo que vos hiciste es enterrado en lo profundo del mar y Dios no se acuerda más de eso. Ahora que no vayan a agarrar la cañita y empezar a pescar. Pero ahora empieza el proceso para todos. Que le vamos a dar la primera señal. Primero, el proceso comienza leyendo y consiguiendo un Nuevo Testamento y empezar por la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después seguí estudiando la palabra, el libro de los Hechos, y empecé a congregarte en una iglesia, bautizarte. Si en está algún dentro lugar. de tus posibilidades. Claro. Porque hoy nos está escuchando gente de diferentes partes del mundo que no tiene esa posibilidad. Claro, sí, sí, es verdad. O sea, hay gente que nos escucha en Singapur o nos escucha en otros países que no sé Que si están hay- prohibidos, sí. Entonces no sé si se pueden congregar. O sea, entendiendo por congregar, ir a un recinto a adorar a Dios. Pero te cuento lo que está pasando, por ejemplo, en China, que no podemos decir los nombres de las personas, pero cuando agarran una Biblia, rompen las hojas, cada uno se pone una hojita, y entonces se encuentran un día en una casa, otro día en otro día en un comercio, una peluquería, y ahí van teniendo, y dice, bueno, yo tengo esta hojita con esta palabra, y el otro dice, de esa forma se están enseñando, por ejemplo, la China, que no podemos llegar ni decirlo, se reúnen en tal lado, porque está prohibido. Entonces les queremos comentar esto, pero toda esa gente está viviendo un proceso. Exacto. De persecución, Por eso te pero por buscando eso a Dios. Hay gente que no se puede congregar, o sea, no puede ir Sí. a la iglesia. Y es más, hay lugares que ni siquiera los pueden ver por internet. Claro, está bloqueado. Está la bloqueado. señal. Todo, Sí. con todas esas señales se bloquean y se caen y no los puedes ver. Entonces, Por eso tú que estás escuchando el programa sos un privilegiado. Exacto. Es un privilegiado. Sí. Exacto. Pero bueno, seguinos en nuestro programa, ya te dijimos nuestras redes, te decimos todos los lugares donde podés estar y acompañanos, que es todo de lunes a viernes, siempre estamos acompañándote en este mediodía. Y si estás acá en el Uruguay, hoy tenés la gran oportunidad de estar con Rodrigo. Exactamente. Camino La Paloma 2010. A partir de las 19:30 vamos a estar hablando sobre el tema y de repente Ricardo Rojas es el que va a estar compartiendo esta palabra. Sigue la misma historia y de repente. Pero también en Lorenzo Carnelli de 70 tenemos el culto de inmigrantes, 19:30. Y Rode Cecilia Telechea, ¿dónde? En Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Clan. A las 7 de la tarde. 19:30. 19:30. Y mañana viernes, no se lo pierdan, vengan a Lorenzo Carnelli de 70 que van a escuchar a Flavia Walsh con esa alegría y con esa música especial y contagiosa que tiene Flavia Walsh. Y el domingo de mañana a las 11 de la mañana, Rodrigo, Camino La Paloma 2010. 10:30 Lorenzo Carnelli de 70. 18 horas. 18 horas, ¿quién? 18 horas, Rode Cecilia Telechea, Vilar de allí Bo. en Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Clan. Frente al Club Oes. Muy bueno. Decilo así te sentís contento. Frente, Ahora. cegadita al Club Oes. Vamos a decirle que instantáneamente, mañana, a estas mismas horas, charlando en familia.